Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí en su programa Mujeres de Barro. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Amén. Y damos gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Bendecimos en cabina a nuestro hermano Santos. Y bendecimos también la vida de nuestro hermano Rafael. Amén. Y también bendecimos tu vida porque estás aquí con nosotros. Amén. Compartiendo este Gloria a nuevo Dios. programa, Amén. este nuevo tiempo Amén. y un nuevo tema, ¿verdad? Para poder compartir con todos ustedes. Así En que este año, ¿no? en este año. Año nuevo. Así es nuestro segundo programa de este año, así que estamos bendecidos. Gracias a Dios. Amén. Y bueno, pues hoy estaremos hablando de una mujer un poco polémica, pero yo sé que Dios usa la vida de todas esas mujeres que están en la Biblia, porque son grandes mujeres, que Amén. nos han dejado, pues, ¿por qué no decirlo?, aprender de sus errores, pero también de lo que Dios puede hacer en su vida y cómo las puede restaurar y las puede usar y poner sobre muchos. Y hoy estaremos hablando de esta mujer llamada Betsabé, la madre del rey Salomón. Así que, bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa, pero no sin antes presentarnos. Y hoy tengo aquí a mi lado a la pastora Sara Acosta Pavón. Bendiciones. Amén. Pastora Sofía Urbano González. Amén. Gloria a Cristo. Pastora Emma Hernández, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Pues le damos gracias a Dios por la vida de nuestras amadas pastoras que están aquí y que hoy tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes todas estas enseñanzas, y le pedimos al Señor que sean de gran edificación para nuestras vidas, no solamente para la de ustedes, porque déjenme decirle que también nosotros aprendemos. Amén. Estudiamos, escudriñamos la Escritura, y yo sé que Dios también hace un cambio en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar y en nuestra forma de vivir. Así que, bueno, yo quiero que entremos ya a este tema sin más preámbulo, pero vamos a entrar primero con la oración. Amén. Y le vamos a pedir a nuestra pastora Emma que nos ayude y que nos lleve en oración Gloria a Dios. ante nuestro Señor, para que Él fluya, para que fluya su palabra y su espíritu esté Sí, con gloria a nosotros. Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, amadas hermanas. Amén, gloria al Les Señor. invitamos también a ustedes que si nos acompañan a orar, para que puedan también discernir lo que Dios quiere hablar a sus vidas. Oramos. Amén. Amado Padre Celestial, bendito Dios sea tu bendito, nombre. Señor Jesús. En esta hora, Señor, te damos Te damos gracias, gracias. porque tú nos das la oportunidad de poder estar aquí delante de estos medios, Señor, para poder compartir tu palabra. Gracias. Creemos, Señor, que tú eres el que nos enseñas, que tú eres, Señor amado, el que quieres abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender, Señor, tu grande amor y lo que es la profundidad de tu palabra. Yo te ruego en esta hora, Señor, que tomes nuestras vidas y que tú, mi Dios, seas tomando el control. Espíritu Santo de Dios, toma el control, Señor, de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de todo nuestro ser. Y que tu palabra, Señor, pueda ser hablada con denuedo. Que tu palabra pueda ser explicada de una manera, Señor, que podamos comprender y que podamos también asimilar lo que tú quieres enseñarnos. Habla a nuestras vidas, Señor. Habla a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, y que en sus espíritus, Señor, pueda haber disponibilidad para recibir tu palabra. Que esos corazones sean como buena tierra, en donde caiga tu palabra
y haya abundante fruto, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas tomando los medios, Señor, y que todo sea llevado a cabo para gloria y honra tuya. Aleluya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Amén. vamos a tomar los antecedentes de esta mujer llamada Betsabé, y hoy están a cargo de nuestra pastora Sarita, así que le pedimos a ella que nos hable sobre esta mujer. Gloria al Señor. Bendiciones para todos, Amén. ¿verdad? Estamos Amén. en este segundo programa de este año que el Señor nos concede compartir, Amén. y queremos que la palabra del Señor más que nada sea de bendición Así es. a sus vidas. El tema que estamos viendo hoy es Betsabé, madre de Salomón. Encontramos esta palabra ahí, Betsabé o Betseba, séptima hija o a la hija del juramento. Podemos encontrar el derivado de este nombre. La figura de Betsabé es esencial para entender la genealogía de Jesucristo. ¿Cuántas cosas se dicen sobre Betsabé? Parece que su vida no fue fácil. Emocionalmente, una mujer frágil, de carácter, ¿y con qué razón? No tenía muchas opciones. Ella no sabía de su vida, que su vida daría un giro sorprendente. Hija de Eliam, esposa de Urías, el hitita, y luego del rey David, y madre del rey Salomón. Vamos a ver esta historia ahí en la Biblia, el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, vamos a estar leyendo del 1. Dice la palabra, aconteció, y tenemos nuestro encabezado, Gloria a Cristo. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Verso 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Algo tremendo, ¿verdad?, del tema. Que ven nuestros ojos, cómo somos prendidos. David y Betsabé. El verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Mientras compartía esa lectura, me preguntaba, ¿sabía David quién era ella? Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Verso 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Qué tremendo. A veces quisiera escapar de ello, pero son, como decía nuestra amada pastora, casos que suceden en la vida. Y de esos sucesos o de esos acontecimientos tenemos que aprender. Esto es algo fuerte. Dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. El verso 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Bien bondadoso el rey. Llegó su viajero y dice, estás cansado, vete a descansar, y le envió
el platillo bueno. Verso 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¡Ay, Dios! E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y el pensamiento de David, ¿cuál sería? ¿Por qué quería que se fuera a dormir? Fuera a descansar. Estaba muy preocupado en el cansancio de Urías y estaba preocupado porque comiera algo. 11. Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. La inocencia en el corazón de este hombre llamado Urías. 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Quédate hoy y ya mañana te vas a ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Verso 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. ¿Qué pensamiento tenía David? De veras que estaba muy preocupado. Y él salió a la tarde a dormir en su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Aquí podemos ver que la postura de Urías era firme, aún ya ebrio porque le habían dado a beber vino, pero él no se fue a su casa. Él se quedó ahí a la puerta de la casa del rey con los siervos. Verso 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Él mismo fue el mensajero. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Verso 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más violentos. Verso 17. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Se acabó el problema. El siervo. Cayó el soldado. Qué triste. Verso 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? Bueno, todavía Joab no sabía del asunto, y si se enoja David y se pone ahí a pelear contigo, dile que también se murió Urías Eteo. Dice: ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Con eso lo vas a aplacar. Se va a quedar tranquilito David, ya no va a decir nada. ¿Qué cosas? 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. La guerra se puso buena. Los enemigos salieron, nos atacaron, pero ¿sabes? Nosotros los vencimos, los hicimos retroceder. Muy expresivo el mensajero. Los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Este mensajero ya ni esperó que si se enojara hiciera algún gesto por ahí. David ya también le dijo: y ya está muerto tu siervo Urías.
Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. No hay problema, todo está bien. Para David, ¿verdad? Verso 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Aquí aparece Betsabé. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Qué bonito, David la consoló. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho, ahí está lo bueno, lo duro, lo tremendo del caso, fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde nos esconderemos? Que los ojos de Dios no estén sobre nosotros. Esta es la parte inicial, antecedentes de David y Betsabé. Dejamos el lugar a nuestra hermana, sierva del Señor. Amén. Pastora Sofi, continuamos. Amén, gloria al Señor. Gloria a Cristo, amén. Pues el tema de Betsabé que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Hay mucho que entender por una sencilla razón, amén, que no agradó a los ojos de Jehová el pecado que cometió David en poner los ojos en una mujer prohibida. Un pecado que no estuvo bueno delante de los ojos de nuestro Padre Jehová. Por eso llegó, por lo cual ahora la espada no se apartará jamás en la casa de David. Amén. El verso que me corresponde y me toca declarar, amén, gloria al Señor, es en 2 de Samuel 12:15. Amén. Amén. En la cual aquí nos especifica el motivo y la razón, el duelo de David, porque llegó un duelo fuerte a él cuando el niño enferma. Cuando el niño enferma, llega un duelo muy fuerte a él, a su vida, y él se pone a llorar, se pone a orar, ayuna. La palabra del Señor dice, en la parte que estamos llevando a cabo, Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la esposa de Urías había dado a luz. David enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. David entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, pero él no quiso, ni comió con ellos, tampoco comió pan. Y aconteció que al 7º día murió el niño. Y los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, pues se decían, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Amén. Esto lo vemos en 2 de Samuel 12:18, aleluya. Pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño. Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió que le pusiesen pan y comió. Amén. Le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto
él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y viva el niño? Amén. Sí, había una gran duda en el corazón de David, pero también ya estaba escrito lo que iba a acontecer. Dice, pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él, él no volverá a mí. Amén. Y consoló David a Betsabé, su esposa. Llegándose a ella, se acostó con ella, y ella le dio un hijo, y se llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Amén. Aún viendo esta historia un poquito desconcertada al principio, ¿verdad? Porque desde el inicio del tema hablamos de una esposa prohibida, la esposa de Urías, que fue frente a la batalla el varón y murió. Aquí dice que algo pasó en secreto. En la parte que tengo una cita bíblica aquí, gloria a Dios, en mismo Samuel, 2 de Samuel 12, 9. Dice, porque pues tú tuviste un poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías el Eteo, heriste esa espada y tomaste por esposa, y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora la espada no se apartará jamás de tu casa. Por cuanto menospreciaste y tomaste la esposa de Urías el Eteo, para que fuese tu esposa. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, tu misma casa, y tomaré tu esposa delante de tus ojos, y le daré a tu prójimo, el que yecerá en su esposa a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo esto delante de todo Israel en pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, David, también Jehová ha permitido tu pecado, no morirás. En el 14, más por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y aquí yo puedo entender por qué el niño muere. Porque tuvo que pagar el precio del pecado. Dios es un Dios justo, verdadero, pero no debemos pecar contra Dios. Debemos meditar antes 2 veces y pensar que no le agrada a Dios. Y pedirle que a Él nos direccione para que hagamos el bien a nuestros semejantes. Santo es Dios, amén. Amén. Aleluya. En esta historia de Betsabé, ¿verdad? Aquí podemos encontrar que al final después de la historia, ella tiene un hijo con David. Su nombre es Salomón. Y en Salomón podemos nosotros ver los proverbios de Salomón y el lugar de origen de Salomón. Entonces aquí en Primera de Crónicas 3:5 dice, estos fueron los 4 que nacieron en Jerusalén, Sima, Sobab, Natán y Salomón, de Betsabé, Suea, hija de Admiel. Amén. Eso lo encontramos en la Biblia, Reina Valera 60. Amén. Gloria a Cristo. Y ahí nosotros nos damos cuenta de la generación de David. Entonces esa es la parte, amados hermanos, que nosotros tenemos que entender que debemos ser fieles a Cristo, fieles a Jehová. Pastor. Amén, gloria Amén. a Dios. Pues vamos a continuar viendo acerca de la vida de Betsabé. Pues hay algo que vamos a estar viendo ahorita. Hay Amén. cosas que perdió Betsabé. Vimos aquí y pudiéramos centrarnos en David, pero creo que es importante que analicemos la vida de Betsabé y las cosas que ella perdió.
Y entre las primeras cosas que podemos ver es que ella perdió su dignidad. Escuchábamos en la porción bíblica que mencionó la pastora Sarita, y en esa porción venía acerca de que el rey está ahí en su terrado y él la ve y le parece atractiva y dice que la manda a buscar. Y pues ella no tenía otra opción. Cuando a ella van y le dicen, ¿sabes qué, Betsabé? El rey David quiere verte. Yo quiero suponer que a ella no se le dijo para qué la quería el rey, porque el rey no daba cuentas a nadie. Él solamente ordenaba, tráeme a cualquier súbdito y él tiene que venir. Entonces se envía por Betsabé y Betsabé viene a donde está el rey David. Pero imagínense ustedes, viene ella y se supone que el rey debió de haberla llamado ahí donde está su trono, él debió de haber estado sentado ahí y hacerla pasar, qué sé yo. Pero el rey David no se encontraba ahí, sino que se encontraba en sus aposentos. Y la conducen hasta donde están sus aposentos y ahí ella la toma por mujer. Imagínense ustedes, tal vez hemos escuchado y tal vez digamos, David y Betsabé, pero en realidad no es algo grato, aunque tal vez pudiera verse algo cotidiano, pero no es algo grato, porque esta mujer fue tomada en contra de su voluntad. Una víctima. Ella perdió su dignidad al ella ser una mujer casada. La dignidad de ella estaba en su esposo. Y al momento en que el rey la manda a buscar y la toma por mujer, es como que si la tomara por cualquier mujer sin valor, porque sabía que era una mujer casada. Lo veíamos en esa lectura bíblica que compartía la pastora Sarita y decía que no ignoraba quién era Betsabé. Se le dijo quién era su padre, quién era su esposo. Es más, le dijeron, él está en la guerra ahorita, en estos momentos. Frente a la batalla. Y él aprovechó esto para tomar a esta mujer llamada Betsabé. Y el tomarla por mujer es humillarla. Puso por los suelos la dignidad de esta mujer, la humilló tomándola cuando sabía que entre el pueblo de Dios no estaba permitido que se tomara a la mujer de tu prójimo. Y lo podemos ver en los mandamientos y dicen, no adulterarás. Y era lo que estaba haciendo en este momento David. Y como decía la pastora Sofi, él lo hizo en secreto, pensando tal vez porque decía que los reyes estaban en la guerra, los siervos estaban en la guerra, todo el mundo andaba en la guerra. Y tal vez él pensó, nadie se dio cuenta. Pero fue algo en lo cual Betsabé perdió su dignidad. Ella, después de que David se acuesta, ella se tiene que lavar de su inmundicia y regresar a su casa como si nada hubiera pasado. Imagínense qué feo. Yo me imagino a Betsabé saliendo del palacio, de los aposentos, con una vergüenza, cargando, humillada, porque el rey no le pidió opinión. ¿Quieres estar conmigo? No, simplemente ven y está conmigo. Y ella se va a su casa, se lava su inmundicia y llega a su casa. Imagínense la gente enseguida, ¿de dónde salió Betsabé? Betsabé, ¿qué estaba haciendo con el rey allá adentro solita? Ella tiene marido. Imagínense ustedes la vergüenza que tuvo que cargar Betsabé. Toda su dignidad fue pisoteada por David. Ahora la sentencia de la ley. Así Ella es. mandó a llamar, ¿no? Así es. Entonces, la ley nos decía que la mujer que fuese encontrada en adulterio tenía que morir apedreada. O sea, su vergüenza iba a ser expuesta y su consecuencia, el pago de ese pecado iba a ser la muerte. Cuando ella ni siquiera, fue tomada en cuenta para esta atrocidad. Y la verdad que es algo que me llama mucho la atención y digo, pobre Betsabé, pobre Betsabé, porque estuvo a merced del rey y no tuvo ni voz ni voto en ello. Y otra de las cosas que perdió Betsabé fue a su esposo. Yo me supongo que ella era, pues tenía su familia con Urías, no tenían hijos, pero ella tenía un esposo. Tal vez en este momento su esposo estaba en la guerra, pero al estar en la guerra y ella salir embarazada, el sinvergüenza de David enseguida busca tapar
su pecado. Como era sinvergüenza. Era sinvergüenza de plano, ¿eh? Y Oh, Dios. y entonces él busca y dice, no, si yo lo mando a buscar y lo mando a su casa, se va a acostar con su mujer y el hijo puede pasar como si fuera suyo. Nadie va a saber que yo me acosté con su mujer y que ese bebé que espera no es de él. Pero qué sorpresa se lleva David cuando Urías no decide. No llega a su casa. O sea, era más justo Urías que David. Y aquí podemos ver que ella, pues, con esta reacción de su esposo que no, ni porque lo embriagaron, no decide ir a su casa a dormir con su esposa. Entonces viene otro plan, otra maquinación de David y dice, lleva esta carta, y en esta carta habían instrucciones de mandarlo a lo más fuerte de la batalla para que ahí muriera. Y así sucedió. Ella pierde a su esposo y podemos ver en la porción bíblica que leía la pastora Sophie que ella hizo duelo por su esposo. Significa que a ella le dolió el haber perdido a su esposo, porque a pesar de esta humillación que ella sufrió, ella tal vez consideraba que su matrimonio iba a seguir así y ahora se encuentra sin esposo y humillada. Así que esto es algo terrible. ¿Y todo por qué? Porque David quiso ocultar su pecado. Y todavía lo más fuerte viene después. Ella pierde a su hijo. Porque veíamos en la porción bíblica anterior y decía que el profeta Natán es enviado de parte de Dios para confrontar a David. Y ahí le menciona que lo que él ha hecho tendrá una consecuencia. Y una gran consecuencia, la muerte de su hijo. Y la verdad que no nos imaginamos cómo se encontraría Betsabé, pero creo que a nosotras como madres, al menos yo lo digo en lo personal, lo que más nos duele son los hijos. Los hijos, cualquier cosa que pudiese venir sobre los hijos, creo que quisiéramos nosotros ponernos antes que ellos para que no le aconteciera nada. Y la verdad que la muerte de un hijo, no, yo no me lo quiero ni imaginar. Yo la verdad es algo que ya en ocasiones anteriores les he comentado y es algo que yo le he pedido a Dios que no me permita pasarlo, porque la verdad siento que es algo que no estoy preparada para soportarlo. El dolor tan grande que tuvo que atravesar Betsabé. Dice que Betsabé estuvo con su bebé por 7 días. Imagínense ustedes, nace el bebé y por 7 días cuidarlo, verlo, abrazarlo, amamantarlo, estarlo ahí en él, ¿no? y ver cómo día con día el bebé en vez de tener vida se va muriendo. La verdad que yo siento que es algo que ha de ver, no sé, contristado mucho el corazón de esta mujer. La verdad yo me imagino ese dolor que ella pudo tener, el ver a su pequeño, a pesar de que fue producto de una humillación, el deseo de ella de ser madre y tener ese bebé y pensar que lo perdería y que llegado su momento lo perdió. La verdad que creo que es un sufrimiento muy, muy grande. Que el niño muere, ¿no? El niño muere. Es el sufrimiento más grande, la verdad, en la vida de Betsabé. Todo se vino como una hecatombe. Pierde su dignidad, pierde a su esposo. Ahora lo único que a ella le quedaba era su hijo y también lo pierde. O sea, es algo tremendo, ¿no? Pero la verdad podemos ver que todas las cosas que nosotros hacemos traen consecuencia. Y aunque tal vez Betsabé pues no participó deliberadamente porque no era una opción para ella, pero participó en ello. Y vino una consecuencia por la falta que David cometió con ella. Y ella también lo tuvo que sufrir. Entonces, a veces las cosas que nosotros hacemos en lo oculto pensamos que quedan ahí, pero no quedan ahí. Dice la palabra que todo lo oculto sale a la luz. Y también la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Santo es Dios. Entonces, la verdad que yo creo que seguiremos aprendiendo de esta mujer y de esta palabra y de lo que Dios nos revele
estaremos compartiendo con la pastora Cintia, que yo creo que Dios le ha estado hablando en este tiempo para compartir con nosotros. Adelante, pastora Cintia. Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios, Amén. aleluya. Amén, gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de esta mujer llamada Betsabé y veremos cómo pasa un proceso muy fuerte. Sí. Ciertamente vemos todo lo que ella vive en un corto plazo. Hablaremos casi de un año, porque un bebé 9 meses, tiene al bebé, en ese trance suceden muchas cosas. Y la verdad, ciertamente, yo creo que fueron muchos sucesos en su vida muy, muy difíciles. Amén. Pero yo también me quiero imaginar, en lo que ahorita estaban comentando mis amadas hermanas, las pastoras, que a lo mejor ella fue llamada, sí, obviamente sin informarle para qué era requerida ir ante el rey. Es cierto, pero también en la Biblia no vemos ninguna parte en donde se mencione que Se resistió. Betsabé se resistió, que Betsabé dijo no, y pues yo creo que también dijeran por allá, también uno dice por allá afuera en los dichos que uno tiene, ¿verdad? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Podemos ver que a lo mejor ella fue una mujer débil, Consciente. a lo mejor consintió el halago de que estaba siendo requerida por el rey. Ahora, pues también yo creo que en estas épocas ninguna mujer, no sé en aquellas, realmente desconozco, pero no creo que también en aquellas épocas una mujer fuera correcto que una mujer casada se bañara desnuda fuera de su casa, en el patio. Entonces podemos hacernos muchas preguntas, muchas cosas que obviamente la Biblia no lo menciona, pero yo creo que había muchas cosas que no eran correctas y que eso incorrecto llegó a que se produjera algo. Pecado, ¿no? Sí, a que se cocinara un pecado. Entonces vemos cómo todo esto trae una consecuencia. Esta mujer sale, se baña, desnuda fuera de su casa. Hay un hombre que la ve. por lo que gustemos, va, se asoma, la ve, le agrada los ojos, la manda a llamar. Ella no se menciona que diga no, la toma y ella queda embarazada de ese hijo. El pecado se abunda aún más al ver este hombre, que el esposo no se acerca a su mujer como para hacerlo pasar así de que ahí este es tu bebé, ¿no? Entonces vemos todas estas situaciones. Pero también vamos a ver que Dios siempre nos va a dar una oportunidad para que nuestras vidas sean restauradas. Podemos ver un sinfín de errores, de situaciones, de pecados, muy, muy, muy trágica, muy tremenda toda esta vida de esta mujer llamada Betsabé. Vemos cómo derrama lágrimas, yo creo que demasiadas, y de cierta manera veo reflejado un poco mi vida en algunas situaciones de esta mujer, ya que tiene que ser procesada y sobre todo en la muerte del niño. Como muchos de ustedes saben, yo tuve una pérdida de un niño y no me quiero imaginar y la verdad el sentimiento de esta mujer, dolor, ¿no? De sentirse culpable porque ella sabía que no había actuado de la manera correcta. Y pensar que a lo mejor debiste haber hecho esto, debía haber dicho no, yo hoy no estaría pasando esto, muchas cosas, ¿no?
que comúnmente nos llega al pensamiento cuando ya estamos viviendo esto. Pero la verdad que yo lo que puedo ver es cómo Dios restaura la vida de Betsabé y le da la oportunidad de nuevamente concebir otro hijo, el cual es llamado Salomón. Amén. Y cómo Dios ama a este varón, el cual su nombre significa pacificador. Y cómo Dios le concede este regalo, esta dicha a Betsabé. Además de que este varón no fue cualquier varón, fue un rey sabio. Y Dios puso gracia en él de una manera sin igual. Yo creo que en cuanto a sabiduría no ha habido otro hombre más sabio que él. Pero también vemos cómo esta mujer Betsabé fue una madre muy buena y guió a Salomón en los caminos del Señor. Y yo veo cómo en el proceso de la vida de Salomón llega un momento que reconoce la guianza de su madre. Dios restaura la vida de Betsabé después de tanto dolor. Su vida es una muestra de una segunda oportunidad. Aún en medio de todo lo que ella vive, aprendió. Así es. Aprendió para Pues luego los palos- instruir a su hijo. Los Salomón. palos y los golpes te enseñan. Quieran que no. Yo se los puedo decir por experiencia propia. Y entonces cuando Dios nos da una segunda oportunidad y realmente la tomamos y la ponemos en nuestra vida, tengan por seguro que nosotras mismas vamos a instruir a nuestros hijos a tal manera que ellos no vivan lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos pasado. Creo que esta será una de las cosas que más haremos, porque la verdad que una vida tremenda y con esos procesos, pues, o entendemos. Entonces vemos que su vida no quedó sumida en el dolor, ni en la depresión por sus pérdidas, sino que ella salió adelante, dando lo mejor como mujer y como madre. Dios le da un lugar privilegiado en las Escrituras. Y esto lo vemos en Mateo 1:6, en donde nos habla sobre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cómo ella es parte de esa genealogía a través de Salomón, a través de su hijo, cómo ella engendra a Salomón y cómo Salomón es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y esta mujer, Betsabé, pasa a ser una mujer privilegiada. Entonces aquí nosotros vemos cómo Dios habla a través de la Escritura, cómo Dios restaura la Gloria vida a Dios. de esta mujer, Amén. Betsabé, y vemos cómo Betsabé es una mujer que pueda ser como tú y como yo, llena de defectos, pero también con virtudes. A lo mejor con mucho dolor en su vida, pero también vemos el amor, la manifestación maravillosa y la misericordia de Dios que restaura la vida de esta mujer. Amén. Amén. Y aquí vemos que el plan perfecto de nuestro Señor es precisamente convertir lo malo en bueno. Lo que en algún momento se había salido del camino, lo que en algún momento lo habíamos hecho de alguna manera mal, yo creo que en este gran amor, en esa gran misericordia de Dios, y como Él restaura la vida, no solamente de esta mujer, puede restaurar la vida de todos nosotros. Amén. Y vemos como esta historia de esta mujer, la verdad que es Dolorosa, ¿no? dolorosa, En un sentido, ¿verdad? pero muy, muy llena de amor y de misericordia de parte de nuestro Señor. Amén. Y cómo puede ser restaurada y cómo llega a ser parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quiero hoy
compartirte esto porque Dios restaura la vida de esta mujer y nos lleva a esta escena en cómo podemos comparar, por ejemplo, la vida de Abigail como esposa de Nabal. Ella con firmeza respetó a este varón aun cuando no lo merecía. Y cómo vemos una mujer llamada Betsabé, sabiendo que tenía un esposo, ella no tuvo esa firmeza. No tuvo esa firmeza para defender su casa, su familia, la cual fue destruida a través de una debilidad que ella tuvo. Y a lo mejor a Betsabé se le hizo muy difícil oponerse en contra del rey, pero vemos una Abigail que ella tuvo esa fortaleza de parte de Dios y ese valor para enfrentar a David cuando venía a su casa a matar y a destruir. Entonces, la verdad que son dos partes que nosotros debemos de analizar y es ahí a donde nosotros debemos de aprender entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y también pienso en que lo mismo pudo haber hecho esta mujer llamada Betsabé, pero su carácter débil no permitió que ella se enfrentara al rey para decirle, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Tal vez eres el rey, pero no me puedes hacer esto, ¿no? Entonces, obviamente son conjeturas que nosotros tenemos, porque no lo sabemos qué se dio en ese lugar. Pero lo cierto es que podemos ver más adelante a esta misma mujer llamada Betsabé en dos partes diferentes, en donde también le vuelven a solicitar cosas y ella, a través de ese carácter débil, suceden cosas con esas personas a las cuales ella no ayuda de una manera con un carácter firme y poner un alto a lo que no es correcto. Por eso muchas personas decimos que hoy a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Amén. También vemos como ella, otro punto, ¿no?, de esta historia en donde vemos como después de estar con David, ella se despide, se purifica de su inmundicia y vuelve a casa como aquí nada ha pasado. Y eso vemos que también tiene una consecuencia, porque yo creo que si ella hubiera hablado con verdad, ¿qué hubiera pasado? Si así como un día la hija, y lo vemos más adelante, con la hija de David, la cual fue violada por su mismo hermano, Amnón, entonces nosotros podemos ver que ella sí le confiesa a su hermano que fue atacada por su mismo hermano. Entonces, pero ella no dijo nada. Ella nada más se lavó y se regresó a su casa y sabía que ya le había notificado a David que estaba embarazada, porque nunca se lo notificó a su esposo. Entonces aquí podemos ver muchas cosas que obviamente... Teléfono. No había teléfono. Yo estaba en la guerra. Sí, pero... La correspondencia no era como la de hoy. Pues sí, pero yo creo que había algo, ¿no? A lo Ahí mejor podemos ver, ¿no?, que al Sí. encubrir las cosas generamos otros casos, otros más, ¿no?, pecados. como se está Trae hablando. consecuencias. Así es, trae todo Dice que era una serie el de que cubre su consecuencias. pecado no prosperará. Así es. Entonces vemos, ¿no?, todo esto. Vemos cómo adelante tienen el bebé que Fruto de ese pecado Así es. tan grande, y vemos cómo Tienen que ese sufrir bebé, la consecuencia así de la es. muerte. así es, pero pues también adelante vemos la mano de Dios y la restauración de Dios. Porque hubo una confesión y un arrepentimiento. Así es, Si no lo Aún- hubiese habido, yo creo que Dios no hubiese sido tan benévolo con ellos. aun cuando no se habla que Betsabé se haya arrepentido, sabemos que había alguien que era el que había comenzado todo, Así que era es. el padre, Así es. que es el rey David. Y Rogó a Dios. dice. él rogó y le dijo al Señor, lo vemos en el Salmo, ¿no? Mientras Crea en mí, Señor, un nuevo corazón. Y
Dios restaura y les da Así una es. nueva oportunidad Amén. a través de ese hijo Salomón, al cual el Señor amó, el cual sería el sucesor del reino. Ahí vemos la misericordia de Dios. Así es. No se huelga en la injusticia del hombre, Así, sino que es paciente, misericordioso Así y es es. perdonador. así Dios Amén. perdona, ellos pasan un proceso, Dios perdona. y A restaura. través de ese hijo, bueno, pues más tarde podemos ver cómo vienen las promesas de Dios en bendición, ¿no? Así es. Y que esa mujer, Betsabé, que quizás en su momento fue víctima, sufrió, fue humillada, pero a la vez Dios la restauró. Amén. Y bueno, creemos que ella también recibió el perdón de Dios. Si no, Y no lo hubiese sido aceptó. mencionado más adelante. Así es. Yo creo que Dios es así y como su palabra dice, el que confiesa su pecado y se aparta dice que alcanza misericordia. Amén. Y yo creo que lo más... Aunque no se menciona, yo creo que ella lo debió haber hecho. Sí, Yo creo que en medio del dolor debió haberle pedido perdón a Dios por sus sí, pecados. imagínese estar viendo a tu bebé ahí Sí. y saber que es como consecuencia de tu pecado, de tu Del falta. pecado. De tus de- malas acciones. Así es. Ahora yo veo esto, ahorita se me va el pasaje, cuando David está agonizando, pero le había dado una promesa a Betsabé, ¿no?, sobre su hijo. Ella como mujer, ahí podemos ver, como decía usted, bueno, lo que ella vivió, sufrió, ahora le sirve, porque ella se levanta para apoyar a su hijo y para pelear por la bendición que correspondía Así es. a Salomón. Así es. Entonces, en Salmo 32:1 dice, bienaventurado, o sea, 3 veces feliz, aquella cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Así Bienaventurado, feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad Amén. y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Entonces yo quiero pensar que ellos se limpiaron de esa transgresión, de ese pecado, de eso que hicieron, porque realmente al principio, pues de la plática que tuvo Natán con David, pues él enseguida dijo que lo maten, ¿verdad? Pero cuando Natán lo enfrentó y le dijo, ese eres tú, entonces él... Procede de la humillación de Así David, es, porque así al es. ser exhortado, la revelación viene prácticamente en David y Betsabé, ahí quedó, fue Así es. oculto. David ejecuta lo que vino a su mente, el plan lo llevó a cabo, Urías estaba muerto, pero ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Así es. Dios envía al profeta Natán y el profeta Natán viene y declara la palabra. Así es. Cuando David recibe el mensaje a través del profeta, él reconoce y dice, pequé yo. Es reconocer, ¿no? Así es. Lo que nos está dando la palabra, reconocer su pecado y apartarse, ¿no? Amén, gloria a Dios. Eso, Entonces, eso está ahí, pasa aquí en 12:14. Capítulo 12, verso 14 de segunda de Samuel. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Así Eso es. fue lo que le dijo sí, pues esa prácticamente fue la sentencia que Ujú. vino de parte de Dios por el pecado que se había cometido. cometido. Pero Dios puede restaurar nuestras vidas y de lo vil y lo menospreciado Dios puede hacer cosas grandes y lo vemos en esta mujer Betsabé. ¿Por qué? Porque ella es reconocida más adelante y lo vemos en el Proverbios 31:10, en donde Salomón reconoce a su madre por ser una mujer extraordinaria. Por eso dice, ¿y quién hallará a esa piedra hermosa? Dice que ¿quién hallará a esa mujer? Engañosa en la Pues, gracia, ¿no? Así es, entonces Gana dice de que hermosura la mujer Así que tiene es. a Jehová. En ese caso, así es, y yo es creo que levantada. así es. Entonces vemos como ese hijo pues elogia a su madre Reconoce el y trabajo de su reconoce el madre. trabajo que ha hecho con no solamente con todo lo que hizo ahí en el reino, sino también reconoce el trabajo que hizo con él, cómo lo llevó a través de la palabra a buscar y a ser ese hombre sabio, a poner en él las bases que menciona a través de este libro de Proverbios 31 y vemos cómo elogia a una mujer sabia, a una mujer prudente, a una mujer que edifica su casa, a una mujer que
que dice que sus hijos la reconocen. Una mujer ejemplar, ¿quién la encontrará? Vale mucho más que todas las piedras preciosas. Amén. Y entonces vemos a través de estos versículos de Proverbios 31 como ella es exaltada por el rey Salomón. No es cualquier persona, porque como ya lo dijimos al principio, es un hombre sabio, y dice al final del verso 31 que sus hijos la exaltan, su esposo la reconoce, pero dice que la gracia y la belleza son engañosas, pero la mujer que respeta al Señor es digna de alabanza. Gloria a Dios. Y que se le dé el reconocimiento que se merece y que se le felicite en público por todo el bien que ha hecho. Entonces, qué hermoso que muchas mujeres hemos cometido muchos errores, muchas mujeres hemos hecho cosas muy terribles, muy pues muy fuertes, y así en ese proceso también Dios ha restaurado las vidas de esas Amén. mujeres. Podemos ver acá, Paz, en el capítulo 1 de Mateo. ¿Sí? Sí, podemos ver ahí en el verso 9. Amén. Dice, perdón, es el verso 6, dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón aparece de la genealogía de Jesucristo, ¿no? Así es. Esa línea, ahí vemos cómo aparece esas dos personas, vamos a decir a Betsabé, a David y al hijo. Entonces, podemos traer una bendición Mateo. cuando reconocemos, cuando nos humillamos, y los propósitos de Dios se cumplirán. Amén. Entonces nosotros vemos cómo Dios es tan grande en misericordia, y que a pesar Gloria a Dios. de Gloria a Dios. todos los errores y el gran pecado de ellos, tanto de David como de Betsabé, que Dios toma el arrepentimiento de ellos y les da Para bendición. exactamente Para bendición. para Amén. bendición. Amén. Así que bueno, pues la verdad Lo que aprendemos, ¿no? así es, de esto que es lo que aprendemos. En medio de pruebas, de luchas y momentos difíciles de la vida, pero si nos volvemos a Dios, Dios Él es nos amplio en restaura. perdonar y Dios. para restaurar. Sí, pero aquí el punto de todo esto es que, como dijo la pastora Emma hace un rato, el primer punto para que nosotros podamos alcanzar la bendición de Dios es el arrepentimiento Así es. genuino y verdadero. Así de es. corazón. Sí, de corazón, tiene que ser de corazón, porque por eso le llamamos verdadero, Así es. porque dice que el verdadero es aquel en donde tú ves el pecado y te apartas de él. Así Amén. es. Pero aquella persona de la cual no se aparta y sigue caminando por donde ya se le dijo que no, ese es un arrepentimiento falso. Por eso Así es. ellos pudieron ver la bendición de Dios, porque Dios escudriña el corazón. Así es. Pues sí. Entonces, porque la palabra nos enseña que engañoso es el corazón más que todo. Entonces, él vio el corazón y lo dijo David cuando dijo, Señor, crea en mí Salmo 51. un nuevo corazón. Entonces él se arrepintió de corazón. Él sabía que no debió haber hecho eso, porque si hay algo que nosotros podemos exaltar del rey David es que él era conforme al corazón de Dios, y era un ser humano como cualquiera de nosotros, que se equivoca, que tiene errores, igual que esta mujer llamada Betsabé. Pero ellos llegaron a un punto del verdadero arrepentimiento, Así se es. apartaron de lo que estaban haciendo, pidieron perdón y alcanzaron misericordia. Es que es el que confiesa su pecado Así es, y se aparta, alcanzará misericordia. así es. Y vemos que la misericordia de Dios es muy grande, porque les da un hijo en el cual hay Gloria a Cristo Jesús. una bendición, y de ahí Amén. procede la genealogía de nuestro Señor Así Jesucristo. es. Pero realmente yo lo que no podemos exaltar el pecado,
pero no debemos de no mencionarlo, de dejarlo pasar, porque realmente nosotros tenemos que reconocer como seres humanos que fallamos a Dios. Así es. Pecado es Que pecado. hemos hecho cosas que en no el agradan. reconocimiento Así es. viene la Y restauración. una vez que nosotros reconocemos y nos humillamos delante de la presencia de Dios, Él puede restaurar, puede traer restauración a Así nuestras es. vidas. Yo quiero hoy dejar en sus corazones, y es lo que a mí en lo personal me da Dios en mi corazón, es que yo he alcanzado esa bendición de la restauración. ¿Por qué? Porque en algún momento también de mi vida me equivoqué, hice cosas, vino pues la parte de la corrección, y cuando nosotros aceptamos de corazón la corrección de nuestro Señor, porque sabemos que hemos pecado, pues reconocemos y pedimos perdón a Dios. Amén. Y entonces alcanzamos de parte de nuestro Señor esa misericordia. Amén. Y es ahí a donde nosotros hoy estamos aquí. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque en algún momento hicimos algo que no era correcto. Así es. Recibimos la corrección. Hoy podemos decir, ¿sabes qué? Esa mujer de la que están hablando soy yo. Y bendigo el nombre de Jehová porque me ha ayudado para poder hoy tener una vida transformada en Cristo. Amén. Y que no decir como otras personas de que no, yo no, o que yo no. Tenemos que reconocer y tenemos que es. ser honestos que muchos de nosotros hemos pecado y hemos hecho Amén. cosas que no agradan a Dios. Y que hay cosas que son justas y no podemos hablar de injusticia porque Dios es justo. Amén. Dios es fiel a su palabra y su palabra nos enseña que Él no es hombre para que se retracte. Por eso cuando Él menciona y dice que a todo aquel que se humilla, aquel que reconoce su pecado, alcanza misericordia. Y yo te puedo decir, yo he alcanzado la misericordia de Amén. Dios. Amén. Y yo te invito en esta tarde que si tú le has fallado a Dios, si tú has hecho algo incorrecto, a lo mejor teniendo un carácter débil, a lo mejor no sabiendo decir no, te has equivocado. Amén, gloria a Cristo, aleluya. Yo quiero invitarte en esta tarde que tú vengas a los pies de Dios. Dice la palabra del Señor que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Y que podemos ir ante el trono de su gracia y alcanzaremos misericordia. Amén. Porque ahí es donde encontramos el oportuno socorro, la mano de Dios. Amén. Pero es necesario que cada uno lo reconozca. Amén. Y cuando lo reconocemos, le empezamos a decir al Señor que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras concupiscencias, nuestras debilidades. Y quiero decirte que el Señor lo puede hacer. Él puede transformar tu vida, así como lo hizo con nosotros. Así como Él nos ha perdonado muchas cosas, así yo te aseguro que también puede hacerlo contigo. Amén. Amén. Y pues a mí me gustaría que entráramos en una oración, Pastora Sarita. Antes de que vayamos a orar, quisiera que enfocásemos esto, que la actitud de Urías, como usted dijo, ¿no? Un corazón genuino. Hay cosas a las que podemos decir no. No, porque la enseñanza, la palabra, lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Así es. Amén. Entonces, se puede prevenir de algo y tener una confianza plena en Dios, un temor reverente hacia Dios, porque lo que habla Urías dice, respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab está con los siervos. Pero sabe que cuando se le insistía a ir a su casa, él no fue. Entonces tenemos que cuidar también de nuestras vidas para poder estar firme. Yo creo que este siervo fue justo y temeroso. Hoy en nuestros días, como decía La Paz, estamos viviendo momentos difíciles. Sí, hay una puerta abierta todavía. De que si ha fallado, usted puede venir a las plantas de Dios a tiempo y Él le perdona. Pero igual tenemos que tener cuidado de nosotros mismos,
de quiénes somos, en quién hemos creído y mantener nuestra fe firme Amén. en Dios. Amén. No ser vencidos de lo malo. No ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien El mal. al mal. Ah. Bueno, Amén. pues entonces entramos en un tiempo de oración. Amén. Amén. Gloria a Y Dios. pidamos a Dios que nos ayude para ser honestos y Sinceros. presentarnos Y que ante seamos- Él y alcanzar su oportuno socorro. Así sea, vamos orando, familia, hermanos, quienes estén compartiendo de este programa, el mensaje se ha dado, usted tome la palabra que Dios ha llevado a su corazón y vuelva hacia el Señor. Amén. Oramos. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Santo eres Jesús. Gracias por este tiempo, este momento que nos has permitido compartir de esta palabra, de esta enseñanza, Gracias, en la Señor cual, Jesús. Señor, hemos visto la vida de esta mujer Betsabé. Quizás en su momento pudimos ver que ella no tuviera opción de su defensa. Quizás en su momento podemos ver la debilidad de ella. Quizás vimos la humillación con la que ella haya vivido, haya sufrido, pero también vimos tu misericordia moverse en favor de esa mujer. También vimos la vida de David, Señor. Aquel hombre que tu palabra dice que fue llamado un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. Que él falló como hombre, falló como ser humano, acometió lo que no debía haber hecho, pero tu misericordia se mueve en favor suyo. Oh Dios, hoy tu nombre se ha exaltado, hoy tu poder es sobre todo poder y reconocemos que tu misericordia se ha extendido y esta es la gracia y esta es la oportunidad que nos estás dando. Ahí donde está ese hombre, ahí donde está esa mujer, quizás agobiado, contristado, desesperado, quizás ha perdido algún ser querido, quizás ha llorado porque no ha podido entender el llamado que hiciste a su vida. Pero hoy, Señor Jesús, te pedimos que sean restaurados esos hogares, esa familia, esos matrimonios, esos hijos, Señor, y que se rompa ese yugo de opresión y que tu palabra haya lugar en la mente, en el corazón de aquellos hombres, de aquellas mujeres, de aquella juventud que hoy tenga que decidir, que sean firmes y temerosos, buscando tu rostro, manteniendo una fe en ti, bendito Dios. Amén. Gracias por Gloria a este Dios. programa, gracias por este día, gracias por la vida de tus siervas, Jesús. compartiendo Gracias, Jesús. esta enseñanza, esta palabra. Gracias por la oportunidad que se nos ha dado, Señor, por estos medios donde estamos y declaramos que tu nombre sea exaltado, poderoso Dios. Amén. 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 Bueno, pues entonces cerramos el tema de Betsabé, una mujer restaurada, una mujer reivindicada Amén. y por el amor, la misericordia de nuestro Señor, Amén. y que a pesar de todos sus pecados, Dios le dio una nueva oportunidad Amén. para poder ser madre de este varón y ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que bueno, Amén, nos gloria a Cristo. despedimos de todos ustedes. Deseamos con todo nuestro corazón que estos temas sean de edificación para sus vidas Amén. y que el Señor esté hablando a través de todos estos temas. Gloria a Y Dios. si gustas dejarnos tus mensajes, dejarnos lo que, si Dios ha hecho algo en ti, si Dios te ha llevado a algún pensamiento de restauración, pues para nosotros será de gran bendición recibir tus mensajes o tus comentarios. Así que bueno, nos despedimos de todos ustedes y le pedimos al Señor que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes, de Amén. sus casas, sus familias, que sean benditos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo
yo quiero ser un vaso nuevo. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.